Hola, mi nombre es Aiden Vesper. A partir de hoy, seré yo quien los lleve a recorrer los senderos más oscuros de lo desconocido. En este canal, juntos exploraremos historias que desafían la lógica, leyendas que han sobrevivido al paso del tiempo y misterios que aún esperan ser resueltos. Prepárense para adentrarse en un mundo donde las sombras susurran secretos y lo inexplicable se convierte en realidad. Si crees que estás listo para enfrentar lo desconocido, acompáñame. Aquí, en Sombras y Misterios, las historias no solo se cuentan, se viven. Esta semana continuaremos con nuestra historia, el infierno más allá de las estrellas. Durante los días siguientes, la tripulación de la Ícaro III comenzó a retomar la rutina. La tensión se había reducido notablemente desde que el artefacto desapareció, y Amara intentaba convencerse de que, quizás, lo peor había pasado. La nave se había estabilizado, los sistemas volvían a operar con normalidad, y la atmósfera ya no era tan opresiva. Pero había algo en el ambiente que hacía que la paz se sintiera frágil, como si una presencia invisible estuviera observando, esperando. La sombra parecía haber desaparecido, pero todos sabían que, de alguna manera, el terror no se había desvanecido del todo. Mira, por su parte, parecía estar más relajada, recuperando poco a poco la confianza en sí misma. Las pesadillas habían desaparecido y la voz en su mente había enmudecido. Sin embargo, en el fondo de su ser, sentía que algo estaba mal, como si algo oscuro se moviera en las profundidades de su conciencia. Pero prefería no mencionarlo a nadie, temiendo despertar los temores de sus compañeros. Una noche, mientras Mira estaba sola en su cabina, comenzó a escuchar un leve zumbido. Al principio pensó que era solo su imaginación, pero el sonido se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Era un zumbido bajo constante que parecía emanar de algún lugar muy cercano. Se cubrió los oídos, tratando de ignorarlo, pero entonces notó algo que la hizo estremecerse. En la oscuridad de la cabina vio un destello, apenas perceptible. Una pequeña luz blanca parpadeaba en un rincón, casi como una luciérnaga que se deslizaba en la penumbra. El destello era sutil, pero ella sabía lo que significaba. Era la misma luz, la misma energía del artefacto. No puede ser, murmuró, retrocediendo mientras la pequeña luz se desvanecía en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Intentó decirse a sí misma que solo había sido un sueño, que la luz no era real. Pero esa noche, cuando cerró los ojos para dormir, sintió la presencia oscura en sus pensamientos de nuevo. Era débil, apenas un susurro, pero estaba allí, susurrando desde las profundidades de su mente, como una voz que nunca se había ido del todo. A la mañana siguiente, Mira decidió que debía hablar con Amara. La imagen del destello blanco en su cabina no se desvanecía de su mente, y temía que la entidad no solo hubiera regresado, sino que ahora fuera parte de ella misma. Temía que el artefacto nunca hubiera desaparecido por completo. Encontró a Amara en el puente de mando, revisando los sistemas de la nave. Amara la miró con cautela, notando las sombras bajo sus ojos, el cansancio que parecía haberse instalado en su rostro. ¿Otra vez? ¿La misma presencia?, preguntó Amara, con una mezcla de miedo y resignación. Mira asintió lentamente. No sé cómo explicarlo, pero siento que la entidad sigue conmigo. Es como si nunca se hubiera ido, como si el artefacto solo hubiera cambiado de forma y ahora fuera parte de mí. Amara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que Mira estaba diciendo la verdad, pero no sabía cómo ayudarla. La nave estaba demasiado lejos de cualquier otra misión, y ellos estaban solos en ese abismo de oscuridad y silencio. Mira, si sientes que algo va a suceder, tienes que decirme de inmediato. No podemos dejar que
Lo que sea que esté en ti, gane control de nuevo. Mira la miró, sus ojos llenos de angustia. Sabía que esa promesa podría ser imposible de cumplir. Esa noche, la presencia de la entidad se hizo más intensa. Mira sintió cómo una sombra pesada comenzaba a apoderarse de su mente, invadiendo sus pensamientos y manipulando sus acciones. Era como si estuviera siendo arrastrada hacia un abismo oscuro, un lugar sin forma ni tiempo, donde la voz del artefacto la llamaba insistentemente. A las pocas horas, sus pensamientos ya no eran propios. Se vio de pie en la cabina, observando su propio reflejo, y notó que sus ojos no reflejaban humanidad, sino una frialdad inhumana que parecía observarla desde dentro. Era como si la sombra hubiera tomado el control de sus pensamientos, bloqueando todo lo que era ella. Un último susurro resonó en su mente, una voz que reconoció como la del artefacto. Tú eres mi nuevo conducto, Mira, y desde ahora seremos uno solo. En ese momento, Mira comprendió la verdad. El artefacto no había desaparecido, solo se había fusionado con ella, escondiéndose en su conciencia, tomando control de su voluntad. Mientras la Ícaro III continuaba su viaje a través del espacio profundo, Axiom 9 monitoreaba los sistemas, intentando rastrear cualquier anomalía que pudiera haber pasado por alto. Aunque la influencia del artefacto parecía haber desaparecido, el androide sabía que la energía en la nave había cambiado de manera sutil pero constante. Los datos no coincidían con los registros anteriores, y algo en su programación le decía que la amenaza seguía allí, latente. Después de horas de análisis, Axiom 9 captó una señal extremadamente débil que parecía emerger desde un punto específico en la nave. La señal era tan tenue que, en circunstancias normales, hubiera pasado desapercibida. De hecho, había sido cubierta por la influencia oscura que emanaba del artefacto y de Mira, ocultando así su existencia. Al revisar la frecuencia, Axiom se dio cuenta de algo alarmante. La señal parecía pulsar de una manera rítmica y regular, distinta a la del artefacto. Era como si una segunda presencia estuviera escondida en la nave, algo que había evitado ser detectado mientras el artefacto y la entidad en Mira distraían al equipo. El androide registró su descubrimiento y decidió informar a Amara Shin, quien se encontraba en el puente de mando. Amara escuchó la explicación de Axiom, sus ojos reflejando una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Otra señal? ¿Es posible que sea un remanente del artefacto?, preguntó Amara, con un tono vacilante. La naturaleza de esta señal es completamente diferente, respondió Axiom 9, sus ojos mecánicos centelleando. Es más débil y no parece hostil. Sin embargo, podría estar relacionada con el origen del artefacto. Sugeriría investigar la ubicación de la señal para obtener más información. Amara asintió, aunque el miedo comenzaba a enraizarse en su mente. Sabía que la tripulación estaba al borde de la desesperación, y cada nueva anomalía no hacía más que desestabilizarlos. Sin embargo, no podían ignorar algo tan importante. Esa señal podría ser la clave para comprender finalmente qué había traído el artefacto a la nave. Mientras Axiom 9 continuaba rastreando la señal, Amara se dirigió a la enfermería para verificar los sistemas de soporte de vida de la capitana Helena Drakovich. Aunque Helena permanecía en un estado de suspensión, algo en la forma en que los sistemas registraban sus signos vitales le había parecido inusual. Al llegar al pasillo que conducía a la enfermería, Amara notó un destello sutil en la esquina de su visión. Al principio pensó que era una alucinación, producto de su cansancio. Pero al mirar hacia la puerta de la enfermería, vio el punto de luz blanca moviéndose lentamente hacia adelante, como si flotara en el aire y cruzara el umbral de la enfermería. El destello parecía tener una vida propia, pulsando con una energía extraña y silenciosa.
Amara observó cómo la luz se deslizaba a través de la puerta cerrada de la enfermería, traspasándola como si la materia misma no fuera un obstáculo. Con el corazón latiendo a toda velocidad, Amara se acercó lentamente. Sabía que algo en esa luz la llamaba, algo que la llenaba de una mezcla de curiosidad y temor. La puerta se abrió con un susurro mecánico, y al entrar, la enfermería estaba en completa quietud. El punto de luz había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Allí, en la penumbra de la enfermería, Helena Drakovich yacía en su cama de suspensión, exactamente como la habían dejado. Su rostro seguía congelado en la misma expresión inexpresiva que desde el día en que cayó en el estado de coma inexplicable. Los monitores de soporte vital emitían un zumbido bajo y constante, indicando que nada había cambiado en su condición. Amara observó a Helena durante varios minutos, esperando ver algún signo de cambio, algún indicio de la presencia que acababa de cruzar la puerta. Pero nada parecía fuera de lugar. Helena seguía siendo una figura inmóvil, atrapada en un sueño del que nadie podía despertarla. Sin embargo, Amara no podía deshacerse de la sensación de que algo o alguien había estado allí, solo un instante antes. Antes de salir de la enfermería, Amara observó el rostro de Helena una vez más, notando una sutil diferencia en su expresión. Aunque su rostro estaba inmóvil, sus ojos parecían tener un brillo apenas perceptible, un destello frío que parecía surgir desde el fondo de su ser. Era una luz tenue, tan sutil que Amara se preguntó si era producto de su imaginación. Sin embargo, ese brillo en los ojos de Helena le recordaba demasiado a la luz blanca del artefacto. Retrocedió lentamente con la sensación de que, de alguna manera, la capitana estaba viendo todo lo que sucedía a su alrededor, y que esa conciencia, aunque silenciosa, estaba llena de una sombra desconocida. Amara se dirigió de nuevo al puente de mando, perturbada por lo que había visto. La luz blanca, el destello en los ojos de Helena. Todo parecía estar conectado a algo más grande, algo que había estado escondido en la nave todo ese tiempo. Al llegar al puente, encontró a Axiom 9, quien continuaba registrando la señal débil que había descubierto. ¿Alguna novedad?, preguntó Amara, aunque en el fondo no estaba segura de querer saber la respuesta. Axiom 9 asintió. La señal ha comenzado a moverse. Parece desplazarse a través de los sistemas, como si buscara algo en la nave. ¿Buscar algo? Amara sintió un escalofrío al pensar que aquella señal pudiera tener alguna intención propia. La señal parece emanar de la enfermería, desde la ubicación exacta de la capitana Drakovich, respondió Axiom 9, sus palabras casi inaudibles. Amara palideció. La señal y el destello en los ojos de Helena. ¿Podría ser posible que la entidad del artefacto no solo se hubiera trasladado a Mira, sino que también hubiera dejado una parte de sí misma en la capitana? Decidió no decir nada al resto de la tripulación hasta tener una mejor comprensión de lo que enfrentaban. Sin embargo, en su mente ya comenzaba a formularse una aterradora teoría. Si el artefacto era un portal, entonces tal vez Helena, inconsciente y atrapada en ese extraño estado, podría haber sido convertida en una especie de guardián o conducto de esa puerta, manteniéndola abierta en silencio. La señal en la nave no era simplemente una anomalía. Era una sombra que nunca los había abandonado. La tensión en la Ícaro III era palpable. La señal que Axiom 9 había detectado en la enfermería y el destello en los ojos de Helena inquietaban a la tripulación. Pero lo peor estaba aún por llegar. Esa noche, mientras todos trataban de descansar, Mira comenzó a experimentar una sensación de ahogo. No era un sueño, era real. Una presión implacable que la empujaba desde dentro. Intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. Un ardor insoportable,
comenzó a extenderse por cada célula de su cuerpo, una presencia oscura que parecía emerger de lo más profundo de su ser, como si algo oscuro e imparable despertara, desgarrando cada fibra de su cuerpo. Era como si el artefacto, o lo que quedaba de él, finalmente se liberara. Uno a uno, los tripulantes comenzaron a oír sus gritos, desgarradores, retumbando por los pasillos. Amara, Shin y Axiom 9 fueron los primeros en llegar a la cabina de Mira, y se encontraron con una escena que los dejaría marcados para siempre. Mira estaba en el suelo, su cuerpo convulsionando, mientras la entidad parecía abrirse paso. Una sombra negra y densa que parecía salir por cada poro de su piel, por sus ojos, su boca, sus manos. La oscuridad se extendía como una neblina negra, cubriendo las paredes, el suelo, todo a su alrededor. Los gritos de Mira se desvanecieron, y cuando la entidad terminó de salir de su cuerpo, ella cayó al suelo, exánime, su piel pálida como la muerte. La sombra se erguía sobre ella, densa y oscura, con una forma humanoide vagamente definida. No tenía rostro, pero de la negrura absoluta de su cara surgieron dos ojos rojos, aterradores, que parecían arder con un odio y una malevolencia incomprensibles. Amara, Axiom 9 y los otros miembros de la tripulación observaban paralizados por el horror. La sombra, completa y libre, parecía adquirir más fuerza con cada segundo que pasaba. Era como si toda la energía maligna que había estado contenida en el artefacto y en Mira ahora se manifestara en una sola entidad que finalmente mostraba su verdadera forma. Los ojos rojos de la sombra recorrieron lentamente la habitación, deteniéndose en cada tripulante, observándolos con una calma perversa, como si estuviera eligiendo cuál de ellos sería su primera víctima. «Libres, por fin», susurró la sombra con una voz baja y profunda que parecía venir de todas direcciones, resonando en las mentes de todos como un eco eterno. Entonces, sin previo aviso, la sombra extendió un brazo oscuro, y una fuerza invisible se desató en la cabina. Amara sintió como una energía abrumadora la arrojaba hacia atrás, como si una mano gigante e invisible la hubiera golpeado en el pecho. Cayó al suelo con un golpe seco, sin aire, y con el terror latente de haber sido tocada por algo inhumano. Axiom 9 intentó acercarse a la sombra, pero fue lanzado violentamente contra una de las paredes, sus sistemas colapsando parcialmente mientras intentaba procesar la amenaza que enfrentaban. Sí, los demás tripulantes también fueron golpeados por esa fuerza invisible, arrojados por los aires como si fueran muñecos, sus cuerpos chocando contra las paredes, el techo, sin poder defenderse. La cabina estaba llena de gritos, de golpes, de sonidos que retumbaban como una tormenta en el vacío del espacio. La sombra seguía en el centro de la sala, observándolos con sus ojos rojos, disfrutando de su miedo y de su impotencia. Cuando la fuerza invisible finalmente cesó, el silencio fue aún más aterrador. Todos yacían en el suelo, lastimados y jadeantes, luchando por levantarse, por entender lo que acababa de ocurrir. Al mirar hacia la sombra, vieron cómo ésta se mantenía erguida, alimentándose de su terror, mientras Mira, aún en el suelo, intentaba abrir los ojos. La sombra se inclinó levemente hacia ella, como si la examinara una última vez. Y entonces, para horror de todos, habló con la voz de Mira, una voz despojada de humanidad. Yo soy lo que ella nunca supo contener. Y ahora, ustedes serán testigos de la oscuridad. Amara sintió que la desesperación la invadía. Sabía que no tenían escapatoria, que la entidad, ahora liberada, no tenía intención de dejarlos salir vivos de la Ícaro III. La sombra se cernía sobre la tripulación, con sus ojos rojos brillando como brasas en la oscuridad. El odio que irradiaba era tan palpable que todos sintieron cómo la temperatura en la cabina
descendía abruptamente, como si un vacío helado absorbiera cada partícula de calor. Cada tripulante, todavía en el suelo, intentaba levantarse, pero el miedo y el dolor los mantenían paralizados, mientras la sombra extendía sus brazos en un gesto amenazante. Amara Shin trató de moverse, pero una presión invisible parecía aplastarla contra el suelo. Miró alrededor, encontrando a Axiom 9 y a los demás en la misma situación. Sabía que no podrían resistir otro ataque, no después de lo que acababan de experimentar. Sin embargo, justo cuando la sombra se preparaba para desatar otra ola de su furia, algo extraordinario sucedió. Una luz blanca comenzó a brillar en el centro de la cabina, pequeña al principio, pero creciendo en intensidad hasta iluminar el lugar por completo. La luz era pura, brillante, y resonaba con una energía tan fuerte que la sombra retrocedió instintivamente, como si se quemara ante aquella manifestación. Los ojos rojos de la entidad perdieron algo de su intensidad, y por un instante pareció titubear. La cabina se llenó de esa luz cegadora, y la sombra, incapaz de resistir su poder, se desvaneció lentamente en las paredes, retrocediendo hasta desaparecer por completo. El silencio fue abrumador. Amara, Axiom 9 y el resto de la tripulación quedaron tirados en el suelo, atónitos y jadeantes, sin comprender lo que acababa de suceder. Pasaron varios minutos antes de que alguien tuviera el valor de hablar. La luz blanca había desaparecido tan repentinamente como había aparecido, y la sombra ya no estaba. Pero todos sintieron que algo más estaba presente en la nave. Algo que, hasta ese momento, había permanecido oculto. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de los tripulantes con la voz temblorosa. Amara miró alrededor, intentando procesar lo que acababa de presenciar. La luz blanca les había protegido. Había sido como un escudo que la sombra no podía atravesar. Pero, ¿de dónde había venido? ¿Era una manifestación del artefacto o era algo más? Axiom 9 revisó los registros de energía y notó que el destello de luz blanca había dejado una señal en los sistemas. Era la misma frecuencia de energía que había registrado antes en el laboratorio, cuando detectaron una segunda señal en la nave. La señal de la luz blanca seguía activa, aunque muy débil, como un faro distante que brillaba en las profundidades del abismo. Durante los días siguientes, la tripulación trató de continuar con su rutina, pero el miedo se había convertido en una presencia constante. La sombra parecía haberse replegado, y aunque sabían que seguía escondida en algún rincón de la nave, no había intentado atacar de nuevo. Pero todos sabían que no iba a detenerse. Era cuestión de tiempo antes de que intentara recuperar su dominio. Y Jace fue. Una noche, mientras Amara trabajaba sola en el puente de mando, sintió un cambio en el aire, una opresión helada que le erizó la piel. Giró lentamente, y al hacerlo, vio una figura oscura en el umbral, con los ojos rojos brillando como brasas. Era la sombra, la misma entidad que había intentado destruirlos. La sombra se deslizó hacia ella moviéndose como humo en el aire. Amara retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza, sintiendo que su cuerpo se paralizaba de terror. La sombra extendió una de sus manos, pero justo cuando estuvo a punto de tocarla, la luz blanca surgió de nuevo. Esta vez fue sutil, apenas un destello que parecía emanar desde el techo de la cabina, pero fue suficiente para detener a la sombra. La entidad se detuvo, como si hubiera golpeado una barrera invisible. Sus ojos rojos parpadearon de rabia, y con un siseo de frustración, retrocedió de nuevo, desvaneciéndose lentamente en las sombras. La luz blanca parpadeó una última vez antes de desaparecer, dejando a Amara atónita y temblorosa. Esta extraña protección continuó manifestándose cada vez que la sombra intentaba atacar a alguien de la tripulación. Era como si una fuerza invisible los estuviera cuidando, impidiendo que la entidad les hiciera daño. Aunque la luz no era siempre visible, cada vez que la sombra intentaba cruzar ciertos puntos de la nave,
Algo la hacía retroceder, como si una barrera protectora cubriera a la tripulación. Ion 9 y Amara, cada vez más intrigados, decidieron investigar la naturaleza de la luz blanca. Revisaron los registros de energía y los datos recopilados desde la desaparición del artefacto, intentando encontrar algún patrón. La señal seguía activa, aunque intermitente, como si la luz blanca se manifestara solo en momentos de verdadero peligro. ¿Es posible que esta luz sea una manifestación de protección?, preguntó Amara, en voz baja, mientras revisaban los datos. Axiom 9 analizó la hipótesis y después de varios segundos respondió: es una teoría plausible. La frecuencia de la luz blanca es diferente de la del artefacto o de la sombra. Podría tratarse de una entidad opuesta, una fuerza residual creada para contrarrestar la influencia de la oscuridad. ¿Pero quién o qué la controla?, preguntó Amara, aunque en el fondo sabía que no había respuesta. A medida que revisaban los registros, notaron que la señal de la luz blanca se activaba cada vez que la sombra intentaba cruzar hacia ciertos sectores de la nave. Era como si esa fuerza invisible estuviera ligada a lugares específicos, protegiendo ciertas áreas y personas. Pero aunque la señal de la luz blanca los había protegido, Amara y Axiom 9 sabían que esa protección no era indefinida. Si bien la sombra no podía tocarlos directamente, podían sentir su furia creciente. Una energía oscura que se concentraba, esperando el momento adecuado para liberarse. Con la tripulación en estado de alerta constante, Amara decidió hacer un registro detallado de las apariciones de la luz blanca. Cada vez que la sombra intentaba atacar, la luz blanca se manifestaba de alguna manera. Un destello, un brillo sutil en las paredes, un susurro de energía que repelía a la entidad. Era como si esa luz estuviera viva, consciente de su presencia y de la amenaza que enfrentaban. Pero a pesar de los esfuerzos de la luz, la sombra no se detenía. Se volvía más astuta, tratando de atacar desde diferentes ángulos, apareciendo en lugares donde la luz no se manifestaba. Aunque sus intentos siempre fracasaban, la sombra parecía aprender, adaptarse, y Amara temía que tarde o temprano encontrara una manera de burlar la protección de la luz blanca. Finalmente, Amara se dirigió a la enfermería. Había una pregunta que la había atormentado desde el primer momento en que notaron la presencia de la luz. Al llegar, encontró a Elena aún en suspensión, su rostro tranquilo, ajeno al caos que había consumido la nave. Pero en sus ojos, Amara pudo ver ese mismo brillo blanco que había visto antes. ¿Eres tú?, murmuró Amara, casi sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. ¿Nos estás protegiendo desde ahí? Pero Elena no respondió. Su cuerpo seguía en suspensión, inmóvil, sin dar ninguna señal de conciencia. La señal de la luz blanca, sin embargo, continuaba activa en los registros, como si fuera una advertencia silenciosa, un eco de algo o alguien que, desde las sombras, luchaba por mantenerlos a salvo. La Ícaro III se deslizaba en el silencio del espacio, pero en su interior una batalla invisible seguía librándose. Aunque la luz blanca había protegido a la tripulación en varias ocasiones, la sombra no parecía haberse debilitado. En cambio, su presencia se hacía más tangible, más persistente. Axiom 9 observaba en silencio, registrando cada anomalía y cada sutil variación en los patrones de energía, intentando desentrañar el enigma de la luz blanca antes de que la sombra encontrara una manera de liberarse por completo. Durante días, el androide había estado revisando los registros de energía. La señal de la luz blanca seguía apareciendo en intervalos irregulares, apenas perceptible, como si estuviera luchando por mantener su existencia en la nave. Era una señal débil, casi nula, pero Axiom 9 sabía que esta energía era diferente de la del artefacto. Parecía ser una fuerza opuesta, un tipo de energía que actuaba en respuesta a la sombra, una señal residual que sugería una presencia protectora oculta
en algún rincón de la Ícaro III. Mientras trabajaba, Axiom 9 comenzó a percibir un patrón. Cada vez que la sombra intentaba atacar, la señal de la luz blanca se activaba en las inmediaciones del ataque, como si respondiera a la amenaza de forma instantánea. Era una reacción que el androide nunca había observado en ninguna fuente de energía convencional. Algo o alguien estaba interponiéndose entre la sombra y la tripulación. Para comprender más a fondo esta energía, Axiom 9 amplió su análisis, buscando cualquier registro antiguo o dato relacionado con los patrones de energía que el artefacto había dejado antes de desaparecer. A medida que profundizaba en la información, comenzó a ver una conexión aterradora. En el núcleo de la señal de luz blanca, en la estructura de su frecuencia, había una firma energética que no era desconocida. Era la misma frecuencia que había detectado en la enfermería, emanando desde la ubicación de la capitana Helena Drakovich. Esa señal estaba relacionada directamente con Helena. Axiom 9 no tenía emociones humanas, pero en ese momento una simulación de lo que podría haberse interpretado como temor recorrió sus circuitos. Si la luz blanca estaba conectada a Helena, significaba que la capitana, aun en su estado de suspensión, ejercía algún tipo de influencia protectora sobre la nave, como si una parte de ella hubiera adquirido una naturaleza protectora en la contra de la sombra. Pero, ¿cómo era eso posible? Y, sobre todo, ¿por qué? El androide estaba a punto de acceder a un conjunto de datos que podrían confirmar sus sospechas cuando algo en la nave cambió abruptamente. El aire en el laboratorio de Axiom 9 se volvió denso, casi tangible, como si una presencia invisible comenzara a envolverlo. Axiom 9 interrumpió sus procesos y giró su cabeza, detectando un cambio en la energía de la cabina. En el umbral de la puerta, una figura oscura apareció, emergiendo de las sombras con lentitud, como si se materializara a partir del mismo vacío de la nave. Era la sombra. Los ojos rojos de la entidad brillaban con una intensidad siniestra mientras observaba a Axiom 9. El androide se mantuvo inmóvil, registrando cada detalle de la figura. Sabía que la entidad había ganado más fuerza. Aunque su investigación sobre la luz blanca le había dado algunas respuestas, sabía que se había aventurado demasiado cerca del límite de lo desconocido. La sombra dio un paso hacia adelante, su forma etérea tomando una solidez inusual. Era como si el espacio alrededor de ella se distorsionara, absorbiendo la luz de la cabina y llenándola de un frío abismal que parecía traspasar el metal de la nave. Axiom 9 trató de retroceder, pero la entidad movió un brazo, y una fuerza invisible lo sujetó, manteniéndolo en su lugar. El androide activó todos sus sistemas de defensa, tratando de liberar sus extremidades de la fuerza que lo contenía. Pero era inútil. La sombra lo había atrapado, y sus ojos rojos parecían arder con una maldad antigua, una sed de poder y destrucción que Axiom 9 no había detectado en sus interacciones previas. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Axiom 9, intentando ganar tiempo, sus palabras saliendo como un eco metálico. La sombra se inclinó hacia él, y Axiom 9 sintió como una corriente de energía oscura parecía pasar a través de sus sistemas, alterando su programación. Sus procesadores comenzaron a sobrecargarse mientras la entidad, sin decir una sola palabra, parecía examinarlo con una intención maliciosa, buscando su punto de vulnerabilidad. En ese momento, Axiom 9 comprendió algo que lo llenó de alarma. La sombra estaba ganando poder, su influencia en la Ícaro III se hacía más fuerte, y, de alguna manera, había desarrollado la capacidad de lastimar incluso a un ser sin vida orgánica. Su energía lo afectaba como nunca antes. Por primera vez, el androide experimentó algo similar al miedo. Axiom 9 activó su sistema de emergencia, emitiendo una señal de auxilio que resonó en los sistemas de comunicación de la nave. Su cuerpo metálico temblaba bajo la presión de la entidad,
Y mientras la sombra comenzaba a hundir su energía oscura en sus circuitos, el androide captó un último destello de la señal de la luz blanca. ¡Pontus! Era un parpadeo débil, lejano, pero suficiente para desestabilizar momentáneamente a la sombra. La entidad soltó a Axiom 9, retrocediendo con un siseo de frustración, y el androide, aprovechando el momento, se apartó de la cabina, cayendo pesadamente contra una de las paredes. Los sistemas de emergencia se activaron, y las luces parpadearon en toda la nave, emitiendo una alarma de alta prioridad. Amara y el resto de la tripulación llegaron corriendo al laboratorio, sus rostros llenos de pánico al ver a Axiom 9 en el suelo, su cuerpo metálico, cubierto de marcas oscuras, como si la sombra hubiera dejado una huella física en él. ¿Qué sucedió?, preguntó a Amara, ayudando a levantar al androide. Axiom 9 procesó las últimas acciones y evaluó su estado. Su sistema estaba dañado, y el frío oscuro que la sombra había dejado en sus circuitos todavía emanaba una señal de advertencia. Sabía que la entidad había estado a punto de destruirlo. La sombra ha ganado fuerza, respondió Axiom 9, su voz menos nítida de lo habitual. Su capacidad para interactuar con el entorno se ha intensificado. Ya no es solo una presencia, es capaz de afectar incluso mis sistemas de manera directa. Amara y los otros intercambiaron miradas de horror. Si la sombra estaba cobrando fuerza, significaba que pronto sería capaz de atacar sin límites, y ningún lugar de la nave estaría a salvo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó uno de los tripulantes, con la voz llena de miedo. Axiom 9 intentó restablecer sus sistemas y procesar los datos obtenidos en su investigación de la señal de la luz blanca. La energía protectora seguía activa, aunque apenas perceptible. Sin embargo, ahora estaba convencido de que esa luz era su única esperanza de resistir la furia de la sombra. Debemos localizar el origen de la luz blanca. Debemos localizar el origen de la luz blanca. Esta energía es lo único que ha mostrado una capacidad para repeler a la sombra. Sin ella, no tendremos ninguna defensa. Amara asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Aunque la sombra había retrocedido por un instante, sabían que solo era cuestión de tiempo antes de que intentara atacarlos de nuevo. Y esta vez, sin la protección de la luz, probablemente no sobrevivirían. La única esperanza de la tripulación era descubrir de dónde provenía esa energía protectora, esa luz que parecía luchar contra la oscuridad. Y aunque todos lo temían, sabían que la respuesta estaba de alguna forma conectada con Helena. Amara, Axiom 9 y los otros miembros de la tripulación se dirigieron a la enfermería con paso firme, pero sus mentes estaban llenas de incertidumbre. El silencio en la nave era absoluto, y cada paso resonaba como un eco ominoso. Mientras avanzaban, Amara recordó las palabras que Helena había susurrado en sus visiones. No la dejes entrar. Quizás Helena había intentado advertirles que la sombra tenía un propósito específico, que no se detendría hasta que tomara el control absoluto de la nave, o de ellos mismos. Al llegar a la enfermería, encontraron a Helena en el mismo estado de suspensión, con su rostro inerte, ajeno al caos que los rodeaba. Pero, al observarla más de cerca, Amara notó que una vez más había un ligero destello en sus ojos, una luz blanca que parpadeaba débilmente, como una chispa que se resistía a extinguirse. Axiom 9 captó una nueva frecuencia en la energía de Helena, un patrón que coincidía con la señal de la luz blanca que había registrado antes. La capitana estaba conectada a esa energía protectora, como si, de alguna manera, su propia esencia se hubiera transformado en una barrera contra la sombra.
La pregunta que todos se hacían era ¿por qué? Gracias por acompañarnos en esta historia. Si el misterio y el terror te han atrapado, no olvides dejar tu like y suscribirte para más relatos que te harán mirar a las sombras con otro miedo. Nos vemos en el próximo episodio, donde nuevos horrores aguardan en sombras y misterios. Hasta la próxima.